y su estructura. Para que los seres humanos nos podamos comunicar, hay que hablar, hay que escribir. Hay otras formas de comunicación, pero básicamente esas son las principales. Y solo lo podemos hacer mediante el lenguaje. El lenguaje, para entender su función, es la expresión de lo que pensamos. Es decir, al comunicarnos con otra persona, nosotros expresamos una serie de ideas que nacen de la percepción de la realidad. La realidad es el conjunto de objetos que no dependen de nuestra mente, que existen, que están fuera de nuestra mente, tienen una existencia propia y en el que nos rodea. Son las cosas desde el vasto universo, que es, diríamos, el objeto más grande, hasta la más pequeña partícula. Y todo lo que haya en medio de estos dos extremos. Eso es la realidad. Nosotros captamos la realidad a través de los sentidos. La realidad se puede ver, se puede tocar, escuchar. En la realidad hay olores, hay sabores. Y eso servirá de base para formarnos conceptos mentales sobre la realidad. Mientras que los objetos están en la realidad, fuera de nuestra mente, los conceptos están en nuestra mente y el conjunto de esos conceptos es el pensamiento. El pensamiento se expresa, se exterioriza a través del lenguaje. Entonces, la persona observa la realidad, se forma unas ideas, unos conceptos, pero al momento de querer comunicarlos, la palabra comunicación tiene ahí otra que es común, hacer común nuestro pensamiento a otros, pues lo hace a través del lenguaje. Pero claro, para que el lenguaje funcione, debe de tener una estructura, debe de tener un orden que es más o menos un espejo de la realidad. La realidad se ve reflejada en el lenguaje y el lenguaje refleja la realidad. Y ese orden es justamente el orden de las oraciones con las que formamos las frases del lenguaje. Aquí tienen ustedes un esquema que explica bien ese orden. La oración está dividida en sujeto y en predicado, cosas que han aprendido desde primaria, aquí estamos solo repasando. Y el sujeto tiene una parte central, un núcleo, que es el sustantivo, mientras que el predicado también tiene una parte central, que es el verbo. Observen el siguiente ejemplo. La silla está rota. La silla es el sujeto y a partir del verbo, el predicado y la conjunción del sujeto y del predicado, de la unión de estas dos partes, surge la oración, que es lo que expresa nuestros pensamientos sobre la realidad. Fijémonos en el núcleo del sujeto, en este caso es silla. ¿Y qué es esta palabra? Bueno, un sustantivo. Y los sustantivos son los nombres que reciben los objetos de la realidad. Estos objetos pueden ser cosas, en el sentido estricto del término, como una silla, o también, claro, seres vivos, personas. Se les nombra para poder hablar de los objetos físicos que captamos a través de nuestros sentidos. Necesitamos nombres. Bueno, pues esos nombres son los sustantivos. El sustantivo está antecedido por un artículo. En este caso, el artículo es la. Y el artículo deberá coincidir con el sustantivo, con el nombre del objeto del que estamos hablando, en número y en género. Hay dos géneros, que es masculino y femenino, y hay
dos números, singular y plural. Noten que, hablando del número, el artículo será la silla. Con lo que silla sería singular y femenino. No puede ser el silla, ¿no? Sino la silla. En cuanto a género, la, no las, no los, sino la. Y este es el sujeto. Luego viene el verbo, que siempre designa una acción. En este caso, la acción de estar. La silla está. Es un objeto que está, que existe y por lo tanto está. ¿Dónde? Bueno, en la realidad. La silla no es un efecto de nuestro pensamiento, no es un fantasma de nuestra imaginación, sino que existe por sí misma. Pero claro, está rota. Rota, si ustedes se fijan, sería un adjetivo que califica. Un adjetivo calificativo. Es decir, que caracteriza ¿a qué? Al sustantivo. La silla está rota, habla del carácter roto de la silla. Podemos suprimir el verbo y quedaría solamente un sujeto. Sería algo como esto. Algo como esto. La silla rota. Al suprimir el verbo, quedaría solo un artículo, un sustantivo y el adjetivo calificativo. El adjetivo entonces nos dice cómo es el sustantivo, las características del sustantivo. Si yo interpongo entre el sustantivo y el adjetivo calificativo el verbo, rota deja de estar en el sujeto y ahora está en el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, lo que se predica, lo que se dice del sujeto, del sustantivo. En este caso, se dice que la silla está rota. Claro, lo suprimimos y solo queda un sujeto. Ahora, noten, aquí lo podemos ver, que en la estructura de la oración no solo hay un artículo, un sustantivo y un adjetivo calificativo, un verbo, sino que hay un adverbio. Los adverbios son importantes. ¿Por qué? Porque si el adjetivo calificativo nos dice, matiza, nos dice cómo es el sustantivo, el adverbio matiza al verbo. Por ejemplo, muy. Muy. En este caso, lo que estamos observando es que la palabra muy matiza al verbo, le da una característica al verbo. No es lo mismo decir la silla está rota a decir que está muy rota. Hay una influencia de esta palabra sobre el verbo. Cuando esa palabra le da cierta característica al verbo, hace énfasis en el verbo, esa palabra es un adverbio, ¿sí? Hay adverbios de muchos tipos. Ustedes en su guía van a encontrar varios ejemplos de adverbio. Aquí los tienen. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de negación. No los menciono porque, bueno, claro, ustedes los pueden repasar aquí, pero si se fijan en el siguiente ejemplo, el profesor es exageradamente responsable. Exageradamente sería un adverbio. ¿De qué? ¿De qué sería? Bueno, sería un adverbio superlativo, algo que engrandece. En este caso,
exageradamente. ¿Cómo es el profesor? Responsable. Este sería el adjetivo calificativo. Califica al profesor, mientras que exageradamente nos da una cierta tonalidad de cómo es la acción del verbo, en este caso ser, el ser del profesor, exageradamente. Con lo cual, tenemos entonces un artículo, un sustantivo, un verbo, un adverbio, y los complementos. Haciendo un resumen, aquí están las partes de la oración: sustantivo, el nombre de la cosa; el pronombre, aquello que sustituye el nombre de la cosa. Es muy común, por ejemplo, Juan, decir Juan juega. Podemos sustituir el sustantivo por un pronombre. Él juega. Tú juegas. Esos son pronombres. Los adjetivos, que como veíamos son las caracterizaciones de los seres, de las entidades, de los objetos, y que nos proporcionan el cómo son, en fin, sus características. El artículo, que debe de coincidir, lo hemos dicho, con el número y con género. El verbo, que es la palabra que designa la acción o el estado del núcleo del sujeto. El adverbio, la caracterización de la forma de la acción, ese matiz que introduce la palabra en el verbo. Y luego vienen proposiciones, conjunciones, que son muy importantes porque son enlaces de ideas, enlaces entre las palabras de la oración. Ejemplos de lo que vendrían a ser, por ejemplo, conjunciones, ¿sí? Para que las identifiquen. Aquí está. Aquí, por ejemplo, este sería de, sin. Son enlaces que permiten darle a la oración fluidez. Google está desarrollando un coche capaz de circular sin conductor, que claro, esto no se leería igual si decimos Google está desarrollando un coche capaz de circular conductor. Pierde sentido. En fin, poco más que decir, simplemente que vean ustedes lo importante del orden de las oraciones. Si las oraciones no tuvieran orden, sería muy difícil expresar los pensamientos que hemos desarrollado acerca de las cosas que encontramos en la realidad, ¿sí? Hay más información en el cuadernillo, las modalidades del verbo, los explicamos rápidamente, son 3: indicativo, subjuntivo, imperativo. Aquí vienen algunos ejemplos. En el caso del modo indicativo, son la expresión de acciones o estados. Acuérdense que esos son los verbos. Acciones o estados, indican acciones o estados que ya se han realizado o que manifiestan certeza, seguridad. Elena entrena todas las noches. Este es el verbo, está en modo indicativo y está en tiempo presente, es una conjugación en tiempo presente, y es algo que está sucediendo. Si nosotros escribimos Elena entrenaba, o entrenó o entrenará, son situaciones conjugadas en pasado, presente, futuro, pero que efectivamente han sucedido, suceden o sucederán. En el modo subjuntivo, el verbo expresa una posibilidad, algo que puede ocurrir, pero que perfectamente puede no ocurrir. Como por ejemplo, era necesario que yo cantara. Eso no es algo que ha ocurrido, es algo que pudo haber ocurrido, pero no hay certidumbre de que haya ocurrido. Para convertirlo, este modo subjuntivo del verbo cantara, vean,
no es cántara, sino cántara. Podríamos decir era necesario que yo cantara. Bueno, lo convertimos en yo canté por necesidad, yo canto por necesidad. Ahí ya hay certeza, mientras que esto ha ocurrido, no ha ocurrido, ocurrirá, es probable o no, en las frases anteriores, canto por necesidad, canté por necesidad, ya hay certeza. Y el modo imperativo son el uso del lenguaje para, por ejemplo, dar órdenes. Estudia, estudia, haz, estudia ya, haz tu trabajo. Son conjugaciones que expresan órdenes, imperativos, ordenanzas. En fin, traten de repasar estas partes de la oración, cómo tienen un lugar en la estructura y cómo esa estructura permite que nuestro lenguaje tenga un sentido, tenga un significado para los demás. Si nosotros no nos expresáramos ordenadamente, pues no habría comunicación, no nos daríamos a entender o no entenderíamos a los demás. Lean, identifiquen palabras y realicen frases para poder darle a estos aspectos teóricos un carácter, pues, práctico.